vamos a continuar con un poquito los videos anteriores, ahora viendo lo que es la relación que tiene la constante de equilibrio con las propiedades termodinámicas y cómo lo podemos aplicar a lo que vimos en los videos anteriores, que es cómo expresamos las fracciones modales de los reactivos o de los productos en una reacción química. Entonces nosotros sabemos que la termodinámica nos dicta una ecuación de estado que nos dice que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía más la temperatura por la entropía. Si expresamos esta ecuación como cambio de energía, vamos a obtener un cambio delta G, delta H menos la temperatura por el cambio de entropía. Ahora, aplicando esto a condiciones estándares, vamos a tener un cambio de energía libre de Gibbs estándar, un cambio de entalpía estándar y un cambio de entropía estándar. Ahora, el cambio de entropía lo puedo encontrar de forma más sencilla. La termodinámica nos dice que el Cp de una especie es igual a la entalpía de la especie respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, si yo despejo de aquí lo que viene siendo la entalpía, obtenemos esta expresión. Ahora, esta entalpía representa la de una especie. En una reacción química hay más de una especie, hay productos y reactivos. Entonces yo tengo que calcular ese cambio de entalpía, que es la entalpía que va a haber para todos los reactivos y productos. Entonces si yo calculo la sumatoria de las entalpías de las especies por su respectivo coeficiente estequiométrico, igual sería la sumatoria de los Cp de las especies por sus coeficientes estequiométricos por el diferencial de la temperatura. Entonces, a esta parte de aquí la llamamos como el cambio de entalpía, y a esta parte de aquí la vamos a llamar como delta Cp por el diferencial de temperatura. Este delta Cp representa el Cp de todos los reactivos o productos, considerando si son reactivos o son productos, porque recordemos que tiene un signo positivo para los productos, negativo para los reactivos. Entonces, si yo integro esta expresión desde un cambio de entalpía de formación estándar hasta un cambio de entalpía estándar dado, y de la misma forma desde una temperatura inicial hasta una temperatura dada, vamos a obtener que el cambio de entalpía estándar menos el cambio de entalpía de formación estándar va a ser igual a la integral del delta Cp por el diferencial de temperatura. Ahora, ¿por qué esta integral la dejo expresada? Porque el Cp puede o no puede estar en función de la temperatura. Si no está, se lo puedo sacar de la integral y su solución es más sencilla. Pero si está en función de la temperatura, significa que va a hacerse más extensa la integral y va a ser un poquito más compleja. Entonces, de la misma forma en la que yo expreso lo que viene siendo la entalpía estándar, yo puedo expresar lo que representa la entropía estándar en una forma a base de una propiedad termodinámica muy similar. Ahora, para el cambio de entropía tenemos que el Cp de la especie entre la temperatura es igual al cambio de entropía con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces despejamos lo que es la entropía. De la misma forma, esta entropía es específica para una especie, entonces yo tengo que considerarla para todas las especies que haya. Entonces, igual que la forma anterior, expreso este cambio de entropía por el coeficiente estequiométrico de cada especie, igual la sumatoria de los Cp de cada especie por su coeficiente estequiométrico, temperatura sobre la temperatura. Entonces, igual a esta parte de aquí la vamos a llamar como el cambio de entropía, y a esta parte la vamos a llamar como el cambio de delta Cp por el diferencial de la temperatura sobre la temperatura. Entonces, igual si integramos esto desde una entropía de formación estándar hasta un cambio de entropía estándar y una temperatura inicial a una temperatura dada, pues vamos a tener que el cambio de entropía estándar menos el cambio de entropía de formación estándar va a ser igual a la integral del delta Cp por el diferencial de temperatura sobre la temperatura. Ahora, igual que la expresión anterior, esta integral puede desarrollarse más complejamente o no, dependiendo si el Cp es constante o si está en función de la temperatura. Entonces, ahora ya tenemos lo que representa el cambio de entalpía estándar, que si se dan cuenta es estos valores, los valores del cambio de entalpía de formación estándar
vienen dados en tablas, pero el cambio de entropía de formación estándar no, ese es más difícil de obtener. Entonces, para expresar este valor de una forma más sencilla, yo sé que el cambio de energía libre de Gibbs de formación estándar es igual al cambio de entalpía de formación estándar menos una temperatura inicial dada por el cambio de entropía de formación estándar. Entonces, el cambio de energía libre de Gibbs también es fácil de encontrar en tablas ya tabulado. El cambio de entalpía de formación estándar también. Y pues la temperatura de formación, que tiende a ser 298 grados centígrados, depende de la nomenclatura que ustedes tomen. Entonces yo despejo el cambio de entropía de formación estándar y ya lo expreso de la siguiente manera. Ok, entonces ahora, ya teniendo lo que representa el cambio de entropía de formación estándar, vamos a estudiar todas estas ecuaciones en la hora que teníamos originalmente y vamos a ver cómo empieza a aumentar su tamaño. Sustituyendo todo lo que es el cambio de energía de entalpía estándar, el cambio de entropía estándar, pues obtenemos la siguiente expresión, ¿no? Entonces, de la misma forma, yo sé que el cambio de energía estándar de Gibbs va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de K. Entonces aquí aparece la constante de equilibrio que yo necesito para relacionar todo esto. Entonces, si yo sustituyo esta parte en lo que es el cambio de energía libre de Gibbs y despejo RT, me va a quedar una igualdad al logaritmo natural de K. Ya sustituyendo esto en lo que es el cambio de energía libre de Gibbs y despejando el logaritmo natural de K, obtuve esta expresión. Ahora, ya esta expresión me dice cómo calcular la constante de equilibrio para cualquier reacción química en función de todo esto que tengo de este lado. O sea, lo único que me falta es la parte de las integrales de los CPs. Si el CP es constante, entonces lo puedo sacar del integral y no tengo ningún problema. Si no es constante y depende de la temperatura, tengo que integrar este CP. Entonces, en los libros donde vienen tabulados los CPs, la estructura para calcular el CP es A por BT más CT cuadrado. Entonces, con esta expresión, yo tengo que sustituirla en esta parte y voy a sacar lo que es la integral del CP, tanto para este miembro como para este miembro, si el CP no es constante. Ahora hay que resolver las integrales. Tomemos a esta integral 1, tomemos a esta integral 2. Entonces yo tengo que integrar el delta Cp entre R por el diferencial de temperatura. Entonces, sustituyendo lo que equivale al Cp, vamos a tener la integral de A más Bt más Ct cuadrada por el diferencial de temperatura. Ahora, pues aplicando esa integral a cada uno, vamos a obtener lo siguiente, que viene siendo A por T menos T0 más B sobre 2 por T cuadrada menos T0 cuadrada más C sobre 3, deltas, perdón, por la temperatura más la temperatura 0 al cubo. Estos son deltas porque recordemos que estamos hablando de más de un solo compuesto, estamos hablando de reactivos y productos. Entonces yo tengo que sacar los deltas para todos los reactivos y productos. Entonces, esto es lo que equivale a la primera integral. De la misma forma hay que sacarlo para la segunda integral, que es la integral delta Cp sobre R por dt sobre t. Entonces igual aplicando lo que es la fórmula para el Cp, en el que A más beta t más ct cuadrado por delta t sobre t. Entonces ahora, integrando esto igual, vamos a obtener delta A por el logaritmo natural de t entre t0 más b por la temperatura más la temperatura 0, bueno, delta b, perdón, más delta c sobre 2 por la temperatura menos la temperatura inicial al cuadrado de los dos. Ahora, esta representa la segunda integral. Ahora, si yo sustituyo estas dos expresiones en estas dos partes de aquí,
vamos a tener una expresión más larga y más compleja. Ya se estoy viendo el resultado de las dos integrales, que es esta parte y esta parte. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para poder evaluar la constante de equilibrio para cualquier reacción química que nosotros tengamos. A continuación vamos a resolver un ejemplo para una reacción química donde vamos a calcular lo que es la constante de equilibrio. Ahora vamos a hacer un ejercicio para calcular la constante de equilibrio para esta reacción química. Tenemos que un mol de etileno más un mol de agua va a producir un mol de etanol. Entonces, recordemos de la fórmula anterior, yo necesito calcular los delta A, los delta B, los delta C, los cambios de entropía de formación estándar y los cambios de energía libre de Gibbs de formación estándar. Entonces, primero, esta temperatura hay que expresarla en grados Kelvin, que viene siendo más 273.15, que van a equivaler a 418.15 Kelvin. Ok, ahora hay que calcular los delta A, los delta B y los delta C. En su respectivo libro que ustedes tengan para usar como tabla para hacer PES, yo tengo que expresar el delta A se refiere a expresar el valor que tenga A para cada uno de los reactivos o productos, considerando su respectivo signo y su coeficiente estequiométrico. Entonces yo tengo que expresar, primero va el producto porque es positivo. Entonces, ¿cuál es su coeficiente? 1 por el valor que tiene el valor de A para el etanol, que es 3.518. Positivo porque ese ya viene positivo en la tabla, esto ya su respectivo signo, pero yo lo considero positivo porque es producto. Ahora va a ser menos el coeficiente de los reactivos, que sería 1 para el etileno, por lo que vale el etileno, que son 1.424, más el coeficiente estequiométrico del agua, que es 1, por lo que vale su perdón, su valor de A, que es 3.470. Ok, entonces a este valor le vamos a llamar menos 1.376. Ok, de la misma forma tenemos que resolver el delta B. Tenemos que sacar, como ya sabemos que todos los coeficientes son unos, pues para más sencillamente no expresarlos. Entonces ahora, ¿cuánto vale el valor de B para el etanol? Que son 20.001 menos, ¿cuánto vale el valor para el etileno? Que son 1.450 más lo que vale para el agua, que son 14.394. Ahora en la tabla todo este valor viene dado en una cifra de por 10 a la menos 3. Cada uno de estos valores viene dado así, entonces nada más expreso multiplicado al final del valor y vamos a obtener valor de 0.004157. Y ahora hay que expresar el valor para el delta C. Entonces, ¿cuál es el valor de C para el producto? Son menos 6.002. Ahora, menos el de los reactivos. El del agua, o el del etileno, perdón, es menos 4.392. Y el otro no tiene. Recordemos que en algunas tablas algunos valores, algunos compuestos no tienen valor desde 0 o de D respectivamente. Entonces es 0. Y así, estos valores vienen multiplicados en la tabla por 10 a la menos 6. Entonces ya los expreso y obtenemos un valor de 2.0 por 10 a la menos 6. Ok,
Ahora tenemos todos los delta A, delta B y delta C. Ahora hay que calcular los deltas para la energía libre de Gibbs estándar y la entalpía de formación estándar. Ahora ocupamos el cambio de entalpía de formación estándar. Ahora, cada reactivo producto tiene una entalpía de formación estándar, excepto los compuestos puros. Los compuestos puros no tienen entalpía de formación estándar. ¿Qué son compuestos puros? El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, etc. Esos son compuestos puros, no tienen entalpía de formación estándar ni energía libre de Gibbs estándar, pero ninguno de estos es un compuesto puro. Entonces todos tienen entalpía. Entonces este lo tengo que sacar de la misma forma que el anterior. Productos menos reactivos considerando su coeficiente estequiométrico. Entonces como todos los coeficientes son 1, el valor del delta H de formación estándar del etanol son menos 235,100. Menos el de los reactivos que son 241,818 más 52,510. Entonces esto equivale a menos 45,792. Y la energía libre de Gibbs estándar, que esto equivale a la energía libre de Gibbs del producto, 168,490, menos la de los reactivos, que vienen siendo 228,572, más 68,460. Okay. Y esto es igual a menos 8,378. ¿Sí? Ahora, ya que tengo las entalpías y la energía libre de Gibbs y los delta A, delta B y delta C y la temperatura, ya puedo sustituir todo en la fórmula original para saber el valor de la constante de equilibrio. Ahora tenemos toda la expresión ya sustituida, lo que es la entalpía de formación estándar entre la constante de los gases por la temperatura, 1 entre la temperatura, el valor de delta A por la temperatura más la temperatura inicial. La temperatura inicial es la temperatura en la que está dada la temperatura de formación estándar, que esa varía dependiendo de la nomenclatura del libro que ustedes utilicen. Y ya sucesivamente sustituyo el delta B, las temperaturas, el delta C. Ya tengo toda la expresión. Entonces, una vez resolviendo todo lo que tenemos aquí, obtenemos que menos el logaritmo natural de K es igual a 1.92994. Ahora, ¿cómo despejo la K de aquí? Pues aplico un exponencial, multiplico por menos 1 y aplico un exponencial. Entonces me va a quedar que K va a ser igual a 0.1451. Entonces, esto de aquí es lo que vale la constante de equilibrio para esta reacción química. Entonces, en base a todo lo que vimos en este video es aplicar todas las propiedades termodinámicas para poder calcular la constante de una forma muy exacta. Hay otros métodos para hacerla, como la simple expresión que vimos al principio, que nos decía que el cambio de energía libre de Gibbs estándar es igual a menos RT por el logaritmo natural de K, que también puede ser aplicable, pero esta expresión es mucho más exacta, es muy precisa, mucho más que esta expresión que está aquí arriba, o otras formas, porque también hay otras formas gráficas de calcularla, pero la forma más completa es usando esta expresión. Ahora, en el siguiente video vamos a ver cómo relacionar esta constante de equilibrio con las fracciones molares de los reactivos o productos de acuerdo a lo que al principio de Lechtellier. Entonces vamos a combinar lo que es la constante de equilibrio para una reacción química y expresar las fracciones de los reactivos y productos con el principio de Lechtellier para poder calcular el avance de reacción y las fracciones que pueden o no tener los reactivos o productos en la reacción química. Pues por este video ha sido todo. Si tienen alguna sugerencia en los comentarios y pues buenas tardes.